Qué maravillosa canción esta canción que nos recuerda el cómo sí se pueden hacer las cosas. Carros de Fuego, estamos iniciando esta charla con nuestro invitado del día de hoy, porque de verdad que estamos de manteles largos. Déjenme decirles, tenemos a un gran personaje del deporte mexicano. Él es un exatleta mexicano, ganador de medalla olímpica de plata de lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de 1984. También es el del Premio Nacional del Deporte en 3 ocasiones. Después de su retiro, bueno, pues él ha tenido cargos públicos muy importantes. Actualmente es el presidente de Medallistas Olímpicos de México, miembro permanente del Comité Olímpico. Es un mexicano que le gusta también el periodismo, le gusta escribir, hablar de lo que hace y de lo que hacen otros en el periódico Excelsior. También es director de la Fundación Alfredo Harp-Helú del deporte, pero ¿quién mejor que él que nos hable de todo lo que ha hecho, de su trayectoria, de su vida, de sus nuevos proyectos? Tenemos el día de hoy aquí en La Sobremesa por Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México al doctor Daniel Aceves Villagrán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel. Ale, muy contento de tener el privilegio de saludarte y a través tuyo tener esta ocasión de comunicación con todo tu público y sobre todo hacer esta sobremesa en términos de uno de los planteamientos más atractivos para la humanidad, como es el deporte y la cultura física. ¿Qué? Ya lo señalabas de manera muy clara. Carros de Fuego de Vangelis, un tema ícono no solo de su autor, sino una de las películas más laureadas en la historia del cine internacional, quien fue nominada a 7 Óscares, ganó 4, entre ellos la mejor película en 1982. Y creo que fue una película que hizo un parteaguas porque se mostraba la vida tan fuerte que llevan todos los atletas, ¿no? Hasta rendirte en la meta, ¿no? Llegar y cumplir ese sueño, no importa lo que se tenga que hacer. Pues sobre todo retrata hechos reales que se acontecieron en los Juegos de París en 1924. Estamos hablando de que 100 años después se realizaron en el 2024 los Juegos de París, donde México tuvo una notable actuación, pero regresando al filme cinematográfico, el retrato de por lo menos un número de atletas ingleses que refrendaron su valía internacional ganando sendas medallas de oro en el atletismo, derrotando a las grandes figuras de los Estados Unidos y que sobre todo dieron pauta a este reconocimiento, Ale, como señalas, del significado del deporte, de la cultura del esfuerzo, del movimiento olímpico internacional. Me llena de emoción escucharte porque hablas del deporte con ese corazón, con esa emoción como deportista que eres. ¿Cuándo empezó esta cosquilla por hacer el deporte? Digo, tienes un gran ejemplo en la familia, ¿no? El llevar esto, pero cuéntanos aquí a todos nuestros radioescuchas y al auditorio que nos está viendo y a los que nos van a escuchar en el podcast, ¿cómo inicias? ¿Cómo inicias como deportista? Como bien lo señalas, Ale, soy hijo de quien fuera luchador profesional en la década de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado. ¡Ay, sí! Que luchó con el nombre de Bobby Bonales. Mi papá estuvo en el cartel inaugural de la Arena México, de la Arena Coliseo, antagonista del Santo, de Blue Demon, de Sujicito, de Enrique Llanes, de Gori Guerrero, de un sinnúmero de estrellas que acompañaron esos inicios de la televisión mexicana y que tuvieron transmisiones muy notables en esa época del México, en donde se encontraba con las emisiones de Televisa en ese entonces y que dieron pie a uno de los deportes, espectáculos más sentidos y más queridos por la población mexicana. Que son las luchas, ¿verdad? Exactamente, la lucha libre profesional, que la podemos definir
como el deporte más espectacular o el espectáculo más deportivo, pero que está muy cerca del gusto del público latinoamericano, pero sobre todo de los mexicanos. Entonces, con este ejemplo, Ale, desde muy pequeño tuve la fortuna de testificar pues muchas de las acciones que tenía mi papá como luchador profesional. No obstante, cuando yo nací, él ya tenía cerca de 50 años, ya iba en su etapa de salida de la lucha libre, pero pude ir acompañando precisamente esa cultura del esfuerzo, el cómo él a esa edad ya madura pues se entrenaba, se esforzaba y sobre todo era parte de estos elencos nacionales e internacionales de la lucha libre mexicana, que indiscutiblemente es la más notable del mundo. Sí, y me llena como de emoción, de orgullo, de alegría escucharte, porque ¿quién mejor que un deportista que te hable de todo esto, que son obviamente estos ídolos, estos íconos que van formando el yo quiero llegar a estar ahí, yo quiero cumplir este sueño, esta meta? Fíjate que me encontré una frase y no sé qué te parezca a ti, pero a mí me encantó y como que conecta muy bien con el tema que tú nos estás platicando de tu vida. Esta frase es de Mike Tyson, que dice: mientras perseveramos y resistimos, podemos conseguir todo lo que queremos. Sí, creo que es asertiva porque al fin y al cabo habla de los planteamientos que tienen que ver mucho con los valores del movimiento olímpico, que tienen que ver con la disciplina, la constancia, la perseverancia. Y en muchas ocasiones no solo es el poder querer, sino el querer poder. Entonces, aunque pudiera ser simplista, invertir el propio concepto tiene que ver mucho con lo que es el planteamiento de muchas de nuestras metas y lo que estamos dispuestos a realizar para lograrlo en el mejor entendido de la palabra. En el deporte, al igual que en la vida, hay muchos fracasos pasajeros que se dan por derrotas, lesiones, inconsistencias en muchos temas que tienen que ver con a veces las propias incapacidades que tenemos como seres humanos, pero la lección del deporte está ahí. Ayer Ale conversaba con un grupo de estudiantes muy nutrido del Instituto Politécnico Nacional. Ajá. Y hablábamos precisamente que en la escuela nos deberían de enseñar a tener esta cultura del fracaso y debiese de haber una materia que nos hablara de cómo administrarlo. Porque yo creo que, como dicen los filósofos, el problema no es fracasar, sino el no intentar los propósitos. Sí. Y creo que el fracasar significa que estamos en movimiento y estamos intentando elaborar no solo objetivos de carácter deportivo, sino académico, laboral y de diverso tipo. Y hoy por hoy se habla mucho en todos los medios y en los medios digitales de esta parte de la resiliencia que muy bien encaja en todo esto que tú estás diciendo, ¿no? El resistir, persistir y nunca desistir, ¿no? Y el forjar, qué bien lo dices, ¿no? A las nuevas generaciones, a los nuevos talentos, a que el fracaso es de aprendizaje para llegar a cumplir una meta. Efectivamente, y sobre todo el tener totalmente contemplado que cuando hay una serie de objetivos, estos tienen que tener una planeación, tenemos que partir de un diagnóstico, y esto se lleva no solo en el plano individual, sino también en el sector público y privado, en donde hay 4 episodios que siempre te demanda cualquier instancia, ¿no? Que tienes que tener un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación de lo que haces. En el plano personal hay algo parecido. Creo que tenemos que saber más o menos cuáles son nuestras propias capacidades. No todos servimos para todo, ni todos sabemos de todo, ¿no? Y ese es un elemento que también, aludiendo a esta conversación de ayer, tiene que ver con la necesidad de tener una cultura de autoconocimiento, autorreflexión, automotivación, y que nos lleve a poder distinguir
los elementos que nosotros podemos modificar y aquellos que están ajenos a nuestra voluntad. Entonces el deporte para una niña, para un niño, para un joven es precisamente ese papel de aleccionador, que sabe que hay reglas y que con base a eso muchos de los valores son centrales para poder llevar a cabo pues los propósitos y sobre todo de acuerdo a nuestras diferentes circunstancias y capacidades y gustos, la culminación de objetivos para pues tener una vida en donde, como digo, podamos justificar nuestra existencia. Y es que el entrenamiento debe de ser integral, creo, en cualquier ámbito en el que nosotros nos desarrollemos o te desenvuelvas, ¿no? Y obviamente teniendo ese objetivo, ese punto donde tú quieres llegar y también teniendo el conocimiento, porque bueno, tú además de ser deportista, bueno, pues también te has desarrollado como profesional, como profesionista en muchos ámbitos. Tienes una carrera, ¿sí? Eres licenciado en Derecho, tienes un doctorado en alta dirección, maestría en comunicación organizacional y esto va siendo un complemento porque muchos deportistas pues se meten de lleno y después no siguen una preparación porque como bien tú lo decías, puede venir una lesión y ahí quedó tu carrera como deportista, pero ¿y qué más hay? ¿Hay algo más allá del deporte? Uno de los elementos, Ale, que hemos tratado de compartir con las agrupaciones que me ha tocado coordinar, como es la de medallistas olímpicos, la de olímpicas y olímpicos mexicanos, la de premios nacionales del deporte, es que tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Hoy en día, cuando tenemos más recuerdos que proyectos, empezamos a envejecer de manera más prematura, sin distingo de nuestra edad biológica. Esto nos tiene que llevar a ubicar que todo es pasajero, todo lo bueno y todo lo malo pasa, y que en este viaje que es la vida, tenemos que irnos adecuando a nuestras propias capacidades, a muchas de las circunstancias, y aquellas que enfrentamos, que son parte de algo que a lo mejor nosotros no escogemos, pero que podemos transformar. Tenemos que imprimirle pues mucha imaginación, mucha cultura del esfuerzo, y yo creo que muchos de los valores olímpicos hablan de esto. Ayer decíamos, un valor no es otra cosa que una conducta, son acciones, aptitudes y actitudes que nosotros podemos acompañar. Y sin el propósito de buscar una pureza o algo impoluto, de ninguna manera, creo que sí tiene que haber una serie de límites en nuestro actuar y sobre todo a este aprendizaje del deporte. Hablabas hace rato de la resiliencia, sí, que significa simple y llanamente la capacidad del ser humano por descubrir algunas habilidades al enfrentar obstáculos, es decir, sobreponernos a dificultades, descubriendo esas potencialidades que a veces de manera común no sabemos que existen dentro y afuera de nosotros. Te escucho y ahorita se me viene a la mente porque muchas personas dicen, ¡ay! Esa personita tiene el potencial, esa personita tiene el talento. Y hace unos días, la semana pasada fue el Día Internacional del Talento y hablábamos precisamente de esta parte de saber para qué soy bueno, como tú bien lo dices, cuáles son mis habilidades, qué es lo que yo puedo hacer, pero el talento no lo es todo, porque también hay que practicarlo, hay que perfeccionarlo, hay que tener mayor conocimiento para poder expandir eso que tú ya traes innato. Así es, efectivamente, y creo que varias de las habilidades también las vamos construyendo. Hay, por supuesto, cuestiones de carácter físico que difícilmente se pueden transformar. Sí. Yo, por ejemplo, soy una persona que mide unos 62 de estatura. Okay. Si hubiera querido ser un basquetbolista afamado o un voleibolista, hubiera sido muy complejo alcanzar con esta estatura esos propósitos.
pero hay otras disciplinas que a lo mejor se acomodan más a mis alcances, circunstancias y realidades físicas, o también de mis potenciales intelectuales. Entonces creo que ese autoconocimiento y también lo que pretendemos en muchas ocasiones como un gusto por la vida, pues se va diferenciando, y yo creo que eso es lo que hace a la humanidad y a la población diversa y atractiva. Todos tenemos diferentes vocaciones, y en ese sentido el deporte es tan plural como su número de disciplinas, y no solo a nivel convencional, sino a nivel paralímpico, especial, autóctono, universitario, estudiantil, escolar, etc. Es precisamente, reitero, esta diversidad lo que lo hace un elemento y una herramienta social indispensable. Me llena de emoción escucharte, porque bueno, habemos personas que sí nos gusta hacer deporte, otras personas pues no, ¿verdad? Pero esto es contagiar a otros y decir, ¿sabes qué? La disciplina que tú elijas, si es una disciplina de deporte o artística, baile, ballet, no sé, canto, o sea, otro tipo de disciplina anexa a lo que es un aprendizaje de ir a la escuela, tener otro tipo de actividades, porque esto, como bien tú lo decías al principio, nos va generando esta resistencia, esta capacidad de transformar cuando las cosas no se logran, y cuando llega algo de frustración por alguna pérdida, porque no llegaste al punto donde tú querías, porque no ganaste una medalla, porque no lograste, por lo que haya sido, ¿no? Un accidente, las circunstancias, ¿no? Y esta frustración, muchas personas no salen de ella, ¿no? Y entonces el ir forjando esto día con día te hace diferente, que es la resiliencia que tú nos estás diciendo también, ¿no? Y sobre todo, Ale, esa tolerancia a la frustración, administrar los propios fracasos pasajeros que todos tenemos en la existencia y que creo que nadie estaría ausente, ¿no? Es parte de esas enseñanzas del deporte, pero también de otro tipo de construcción de habilidades que nos permiten sobreponernos a ese duelo, a ese no conseguir algo, a no tener esa calificación anhelada, ese empleo, esos recursos económicos que a lo mejor se requieren. Por eso, hoy en día, a través de las nuevas generaciones, se enfrentan la dificultad que, con base a la comunicación digital y a las redes sociales, hay un sentimiento de inmediatez, es decir, todo se quiere de hoy para mañana, y ser famoso y rico mañana porque estoy como influencer o estoy gravitando en ese escenario que nos vende precisamente ese mundo mágico. Y cuando hay un encuentro con la realidad y sabemos que esto no existe, tenemos que acompañarnos de ese sentido de la realidad y de la adultez que tenemos que exhibir. Dicen que la diferencia entre un adulto a alguien que no lo sea son 4 cosas: hacerte responsable de lo que dices, de lo que haces, de lo que callas y de lo que dejas de decir. Qué importante, qué importante, ¿no? Qué importante esto, ¿no? O sea, lo que dices con la congruencia, ¿no? Ser congruentes, lo que dices con lo que haces, pero también con lo que reflejas y lo que expresas. Así es, exactamente. Hacernos responsables, reitero, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que callamos y lo que dejamos de hacer. Entonces, son muchos de los aspectos que, reitero, el tema del deporte y la cultura física son fundamentales. Ale, yo te quiero aprovechar y quiero platicarte que estamos culminando, por eso en unos momentos me integraré a una reunión. Ajá. Porque está ya en la recta final la Semana Nacional de Salud Pública 2025. Okay. Ya estoy involucrado a todos los actores sociales de la salud a nivel público, privado y social, y enlaces internacionales. Y el tema del deporte y la cultura física son básicos. Tenemos un grave problema a nivel nacional e internacional de obesidad y sobrepeso. Sí. Estamos promoviendo
el que se vaya construyendo un acuerdo nacional de activación física y sobre todo buscar herramientas para que la población escolar pues tenga por lo menos 30 minutos de activación física todos los días, 5 veces a la semana, y acumular los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son por lo menos 150 minutos a la semana. Y tú lo has estado promoviendo siempre en esta sobremesa, Sí. el buscar los cambios de comportamiento, el buscar la activación física y sobre todo la cultura de autocuidado de la salud. Sí, y fíjate que es muy importante el hacer deporte, independientemente de que uno generas tener un cuerpo sano, sí, fuerte, torneado, te hace también tener una mente diferente, más sana, y te obliga el hacer deporte a alimentarte diferente, ¿sí? Y entonces, como bien lo dicen muchos escritores, no somos lo que comemos, pero también lo que escuchamos, lo que vemos, lo que decimos. Somos todas estas emociones y el deporte transforma a las personas. Exactamente, y es por ello que tenemos que generar esta, reitero, cultura de autocuidado, cambio de hábitos, el buscar de tener una alimentación mucho más saludable. Yo soy en estos temas a nivel personal progresista, o sea, yo no te digo que nunca vayas a comer un alimento ultraprocesado o una bebida azucarada. Ajá. Creo que tiene mucho que ver la moderación, el hecho de que la frecuencia y las porciones sean más adecuadas y que lo vayamos haciendo de manera gradual. Entonces esta Semana Nacional pues nos va a llevar a tocar de manera directa con diversas estrategias a nivel nacional a más de 20 millones de personas, pero te reitero, Ale, va en concordancia a lo que tú has promovido y manejado en la sobremesa, que es algo muy importante para que nuestra salud emocional y también física vaya a ser una prioridad para todas y para todos. Ay, me encanta escucharte y que personas como tú que han logrado, que han llegado a un podio donde has recibido medalla y has sido orgullo de toda una nación, hable de esta manera y fomente el que todos podamos lograr esa transformación. Y yo sé que tienes muchísimo trabajo, que vas a una reunión y que de verdad yo agradezco el que nos hayas dado esta charla, pero fíjate que con todos mis invitados así de importantes como tú, hago una dinámica. Yo te digo una palabra, tengo aquí una urna con preguntas, con una palabra, y tú me dices lo primero que te suene. Yo te digo y tú me dices. Adelante. ¿Te parece? Bueno, entonces, la primera dice lealtad. Ante todos y para todos. Colaboradores. Con mucho respeto. Pasatiempos. El cine. Mayor desafío. La salud. Educación. Para todas y para todos. Tradiciones. Las nuestras, las mexicanas. Comunicación. De riesgos, de educación en salud y de autocuidado de la salud. Desafíos. El mantener la salud emocional y física. ¿Qué le apasiona a Daniel? El deporte, la cultura y el cine. La lectura. Diversa, fundamentalmente de Jorge Bucay. Eso. ¿Cuál es el libro que más le ha marcado la vida a Daniel Aceves? La Universidad del Éxito, de Ocmandino. Ok. ¿Qué le frustra a Daniel Aceves? El no poder corresponder con a mejor las expectativas de muchas personas. Inteligencia artificial. Ante la inteligencia natural, acompañarla permanentemente. Qué maravilloso eso que acabas de decir, ¿eh? De verdad. Sí, tienes razón. ¿Cómo vives el éxito?
con humildad. ¿Qué le preocupa a Daniel Aceves? Siempre el presente y el futuro. ¿Y qué le ocupa? El construir un mejor presente y un mejor futuro. Ay, aquí salió gobierno. Para todas y para todos. Primera Asamblea de Representantes. Recuerdos donde hubo un extraordinario compañero como Gil. Muchas gracias. Si yo te digo Tokio 2020. La pandemia estropeó unos grandes Juegos Olímpicos. Ahora, sabemos por tu trayectoria que estuviste trabajando en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General. No, trabajé en la Procuraduría del Consumidor. Del Consumidor. PGR no, nunca he trabajado. Ok. Pero el punto aquí dice aquí, adicciones. Pues hay que prevenir, atender y estudiar el fenómeno de las adicciones en México y en el mundo. Si yo le pregunto a Daniel, CONALEP. Una institución que tiene un modelo educativo inglés perfectamente adaptado para México. Si yo le pregunto, Fundación Harp-Help. El compromiso como uno de los hombres altruistas más importantes de nuestro país. Si yo le digo amistad. Para quien la requiere y la merece. Wow. México. La razón de que muchas y muchos tengamos un alto compromiso. Familia. La base y sobre todo el cimiento de todas nuestras acciones. A ver, si yo le digo desarrollo personal. Constante, permanente, nunca se acaba. Y vámonos por la última. Ay, espérame, que se quedó aquí atorada. Creencias. En la espiritualidad, en las personas y fundamentalmente en un país como el nuestro. Y ahora sí, la última, deporte. Una herramienta social que se tiene que edificar para todas y todos los sectores en nuestro país. Qué maravilla, la verdad, ¿te gustó esta dinámica? Sí, muchas gracias, Ale, y te agradezco mucho el privilegio de haber podido compartir esta tarde. Te mando un abrazo afectuoso a ti y a todo el público auditorio y seguimos aquí en la sobremesa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, por contagiarnos de esta alegría de que el deporte transforma la vida y transforma a los países también. Hay que utilizar el deporte para llegar lejos. Se nos acaba de cortar la llamada, pero bueno, yo le agradezco infinitamente al doctor Daniel Aceves Villagrán por esta charla. Y bueno, vámonos con más música para de regreso seguir platicando de cosas, de nada y pasarla súper bien. Y vamos a escuchar esta canción de La Conquista del Paraíso, que es música que le gusta escuchar a nuestro invitado. También vamos a escuchar a obviamente La Conquista del Paraíso y también a Il Divo con My Way. Así es que no le cambies, súbela a la radio, saca una mega sonrisa. Yo regreso, no tardo más que 3 canciones.